En la página de Cervantes Virtual, tú haces como un repaso de tu vida, ¿no? Una autobiografía, y me llamó la atención cuando al final dices, no escribo ficciones porque mi existencia real carece de todo interés. Haciendo un repaso por tu vida, digo, has nacido en Suiza, has estado en varias ciudades, has estado en el Perú, en Ecuador, en Brasil, como haciendo un recorrido un poco, y volviste a Chile en los 70, justo al inicio casi del golpe de Pinochet. ¿Cómo llegas a esta frase? Bueno, no sé, esto es de cuestión de percepciones muy personales, porque también yo pienso que toda vida es interesante, incluso la vida de Segismundo en La vida de sueño, que se lo pasa encerrado en una celda, puede ser muy interesante. Yo tengo la percepción de que mi vida real no es una vida que provea muchos materiales, no es la vida de un aventurero, y no es la vida esa que le gusta poner a los autores más bien cliché, que ponen en la solapa de sus libros, la descripción dice, ha ejercido todos los oficios, ha sido marinero, ha sido esto. Yo no he sido ninguna de esas cosas, he sido escritor, si algo he querido ser es escritor, y como tal, como escritor he vivido muchas cosas. Pero es la vida de la imaginación, la vida del escritor. Habías estudiado Derecho, pero ya tenías la inquietud por la lectura, primero, como todo escritor. ¿Y cómo es así ya que define la vocación? Generalmente se dice que un escritor no se da cuenta o no dice quiero ser escritor a partir de este momento, o me di cuenta que quería ser escritor, sino que eso surge. No, yo sí. Yo te diría que a los 14, 15 años me dije a mí mismo, esto es lo que quiero ser, yo quiero ser escritor. Era bastante precoz probablemente, había estado leyendo siempre, en mi casa se leía mucho, había una buena biblioteca, y mi madre era actriz de teatro y había una cosa literaria, mi padre le gustaba mucho la literatura. Bueno, pero como a los 12 años yo descubrí que podía escribir algunos cuentecillos, algunas cosas, y que eran bien recibidos entre unos pocos compañeros de curso y un profesor que vio que había cierto talento ahí. Y yo diría que lo que te acabo de decir, a los 15 años ya yo dije, yo quiero ser escritor. Todo lo que ha venido después ha sido, al principio sobre todo, maneras de eludir esa vocación. Estudiaste Derecho, pero la dejaste. Estuviste coincidiendo, pues, estudiaste en la Universidad de Chile y estuviste en los 70 en Santiago, como comentaba en la presentación, al inicio ya de la caída de Allende, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo empiezas ya tu relación ya propiamente con la escritura? Cuando tenías ya la vocación definida y clara, pero empiezas a través del cuento, ¿cómo empiezas a explorar la escritura? Sí, no, primero, junto con escribir cuentos, escribía poesía. Hasta los 20, 21 años escribí mucha poesía. No publiqué nunca un libro, de lo cual estoy contento ahora, porque creo que me arrepentiría, me avergonzaría un poco de esos poemas. Los he revisado por ahí. Y bueno, dentro de la poca vida literaria que había a fines de los años 70 en Chile, había algunos talleres literarios y empecé a asistir a talleres literarios y, en fin, no diría que la vida literaria fue precisamente lo más interesante, sino que el desarrollo de la vocación, a pesar de la falta de vida literaria, de oportunidades, casi no había editoriales, las librerías eran 4 o 5, había en general una vida cultural muy deprimida. Sobre el origen de tus libros, bueno, tienes novelas como Santiago Cero, de 1990, ambientada a fines de los 70, como hablamos hace un rato. El lugar donde estuvo el paraíso está ambientada en Iquitos, ¿no? Así es. En la Amazonía peruana. ¿Hasta qué punto la realidad de la literatura ingresas? Bueno, nos nutrimos de la realidad, eso es inevitable, nos nutrimos de lo que no necesariamente de lo que nos ha pasado, también de lo que hemos visto u oído. Yo creo que a veces se mistifica mucho esto de que el escritor debe haber vivido grandes cosas. No, debe haber sido un buen observador, sobre todo, alguien que ha escuchado con los oídos abiertos,
que ha visto con los ojos abiertos y que por lo tanto es capaz, a partir de esas experiencias, algunas propias, pero muchas ajenas, de imaginar cómo se desarrollarían. Yo, en el caso de la novela peruana, la que ocurre en Iquitos, estuve una semana en esa zona una vez haciendo un viaje muy joven. Me fascinó, por supuesto, el ambiente, el paisaje, y luego cuando quise contar una historia, es una historia de amor filial, es decir, una relación entre una hija y su padre, y el padre es un diplomático, entonces yo quería que ocurriera en un lugar distante y remoto, y el más remoto que conocía era ese. Ahora, si te vieras en mis ojos... Con mis ojos. Si te vieras con mis ojos, es la primera incursión en el género histórico. Porque Eduardo Benavides comentaba, bueno, que había leído la novela y preguntaba ahí pues sobre cómo así surgió esta novela. ¿Cuál es la historia de él? Bueno, yo no diría que es de género histórico, porque el género histórico se caracteriza por ser, desde la literatura, una ilustración de la historia, ¿no? Entonces, el novelista de género histórico respeta la historia y lo que hace es simplemente animarla un poco, ¿no? Se pone además esos límites, no salirse de lo históricamente verificable. Yo no hago eso, yo me tomo todas las libertades del mundo y hago que Darwin, que es uno de los personajes, haga cosas que seguramente los darwinistas, los que conocen bien este asunto, deben estar furiosos conmigo porque ridiculizo un poco a su héroe. Y lo mismo hago con el pintor Rugiendas, que es un personaje histórico, efectivamente, no tan famoso como Darwin. Y con Carmen, la mujer que es el centro en realidad de esta historia, porque más que ellos, ella es la dueña de la historia. También me tomo todas las libertades del mundo. Yo creo que en la ficción se da la oportunidad de vengarse de la realidad. La realidad tiene una característica y es que es única, se da solo de un modo y para siempre, así es la historia. Pero la ficción puede experimentar lo que no fue, puede experimentar las posibilidades que no se dieron, recorrer esos caminos negados. Y eso es uno de esos, que algún poder tenga un oficio tan irreal, tan carente de poderes materiales, me parece que debemos emplearlo, ¿no? Y definitivamente para hablar de un personaje histórico ha tenido que haber una investigación. ¿Cómo ha sido el proceso? Sí, leí mucho sobre los personajes, me entretuve mucho leyendo, en fin, yo creo que en este caso, en esta novela en particular, también fue un pretexto para estudiar sobre temas que a mí me fascinan. A mí me fascina la teoría de la evolución, me parece que es un concepto fundamental en la idea que tenemos del mundo desde hace ciento y tantos años. Y es algo que no asumimos debidamente, el tremendo choque que fue el que poco a poco, porque no ocurrió de pronto, asumiéramos que el desarrollo de la vida en el planeta, digamos, ha sido producto de esta lentísima evolución que no es que avance, sino que deriva un poco al azar, en donde aparecen y se extinguen especies, donde nosotros no somos la culminación de nada, sino que somos una etapa más que podría también extinguirse. Yo creo que ese es un golpe psicológico en la noción del ser humano de sí mismo, muy profundo. Entonces, bueno, poner en juego eso en una novela sobre el amor, precisamente porque eso implica cierto concepto del amor como mera reproducción, pero por otro lado está el pintor romántico que cree que no, que el amor es una fuerza que se justifica en sí mismo y además que existe como tal, en la idea platónica, ¿no? ¿Y a qué escritores dirías que le tienes una deuda literaria? Bueno, son muchos, ¿no? Y además ni siquiera son escritores, son algunas de sus obras, y a veces ni siquiera son algunas de sus obras, sino partes de ellas. Me gusta mucho Cervantes, por ponerlo de ejemplo, me gusta mucho Cervantes, me encanta la primera parte del Quijote, la segunda más, pero en la primera parte del Quijote no me gustan las novelitas intercaladas, entonces tampoco puedo decir que me guste entero el Quijote. Ahora mismo, ya que me lo preguntas, estaba pensando en
Milan Kundera, que es un escritor que me encanta por la mezcla que hace de ensayo con novela, muchas veces novela de amor, la capacidad que tiene de poner en juego ideas en una trama que no deja por eso de ser novelística. Y es lo que yo trato de hacer en cierta medida en Si te vieras con mis ojos.